cada capítulo de esto sería para charlar. Por ejemplo, fue muy importante, este episodio de calidad de agua del año 87, porque dejó cosas en la historia. Yo estoy tratando de rescatar aquellas cuestiones que dejaron algo en la historia. Esto dejó en la historia. Fíjense, coincidió con la epidemia de cólera. Ya se reconocía al agua como vehículo de transmisión del cólera. Por lo tanto, había una asociación de hechos que era difícil de rebatir. La gente empezó a sentir ese problema como un problema serio del río Santa Lucía. Entonces, todo transcurría con normalidad hasta que una mañana, repentinamente, en las canillas de quienes tenían el oneroso servicio de agua corriente, porque era caro, repentinamente vieron agua turbia con color, con olor y con sabor, lo cual causó una sorpresa enorme. Primero porque ya había recuperado la confiabilidad del río Santa Lucía. Entonces, segundo porque estaban los ingleses a cargo del servicio. Ya no estaban más los uruguayos, eran los ingleses. Tenemos confianza en los ríos, tenemos confianza en los ingleses. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay una epidemia de cólera. Bueno, el cólera, entonces la gente se asustó y hubo una alarma impresionantemente grande por este hecho. Y ahí fue donde Arechavaleta jugó un papel fundamental, porque ahora le vamos a contar. Pero estos son recortes de diario de esa época, ¿no? El primero de allá es, podría decir uno que es algo de esta época, porque fíjense lo que dice. Varias son las denuncias que se nos han hecho respecto al mal estado de las aguas del río Santa Lucía. Estamos hablando de 1887, principio de enero. O sea, esto de Santa Lucía no es algo de ahora. Fíjense, esto tiene unos cuantos años, ¿no? Que surte a la ciudad como precisamente el estado de salud pública exige imperiosamente una vigilancia extrema al respecto. No hemos vacilado en acogerlas en nuestras columnas a fin de que la autoridad respectiva se sirva a ordenar su análisis. Se afirma que esa agua presenta mal sabor y color, siendo por consiguiente usada con repugnancia por los consumidores. Como se ve, es urgente adoptar una medida al respecto, pues el uso de esta agua se ha generalizado en la capital. Hasta la misma empresa está interesada en ello para salvar su crédito en caso de que este líquido no ofrezca el análisis de sustancias nocivas a la salud. Fíjense, esto era la prensa del año 1887, algo que podría ser algo actual, en definitiva, ¿no? Y bueno, y después siguió saliendo en los diarios ahí, recorté un poquito más para que vean las noticias de aquella época. El coronel Filomeno de los Santos dejó de existir allá temprano. Bueno, noticias de la época mechadas con cuestiones del agua que ya empezaban a salir con respecto al río Santa Lucía en esa época. Entonces, aquel puro, adorado, inmaculado río, aquella empresa inglesa poderosa que todo lo podía, se había venido de golpe al piso, porque el agua era desagradable. Y además había una epidemia de cólera. ¿Y qué tenía que ver eso? Bueno, la Dirección de Salubridad, que en ese momento estaba a cargo del operativo de cólera, se puso a cargo de todo el operativo del agua también, y lo que primero quiso fue descartar la presencia del biberón del cólera en agua corriente, porque si el biberón del cólera contaminaba el agua corriente, la enfermedad se distribuía por toda la ciudad rápidamente. Determinar las causas, adoptar las medidas y análisis químico-bacteriológico del agua corriente y publicar los resultados en la prensa. Ahí, fíjense, la Dirección de Salubridad ordenó que los análisis se publiquen en la prensa para que la gente esté enterada de lo que estaba pasando. Y ahí tenemos los primeros análisis, que en definitiva son cuestiones muy simples. Dice, Dirección de Salubridad, las aguas de Santa Lucía. Se nos envía a publicar lo siguiente, es la redacción del diario La Razón en ese momento. Dirección de Salubridad, Oficina de Análisis Químico, Montevideo, 11 de enero del 87, señor director de Salubridad, doctor Ángel Bryan, desde ayer a las 10 de la mañana hasta hoy a la misma hora, el agua de Santa Lucía ha mejorado considerablemente. Acusaba 0,025 por litro, de materia orgánica está hablando,
Eso en un tema de unidades, gramos por litro eran 25 miligramos por litro, enorme eso, para que tengan una idea. Hoy sale eso, una locura. Pero hoy bajó a 0,20, firmado José Arechavaleta, que era el responsable de hacer los análisis. Acá hay otro, materia orgánica contenida, inyecciones microscópicas, o sea, se publicaban los resultados en la prensa para que la gente estuviera informada de qué es lo que pasaba. Dieran mal o dieran bien, a este caso daba mal, pero se presentaban en la prensa, no había normas, que era mal, era opinable también, porque no había normas tampoco. Jurídicamente no había ningún inconveniente. El origen del problema, de este problema. Bueno, el problema fue independiente de la epidemia de cólera, fue una casualidad, porque no tuvieron nada que ver. José Arechavaleta lo demostró porque él se trasladó a Aguascorrientes, analizó el agua y encontró que el problema estaba originado por algas en el río de Santa Lucía. En este caso eran algas de especie Cladophora tacta, que es un tipo de alga verde, en el río Santa Lucía. Y lo que ocurría es que esas algas que estaban en el río Santa Lucía, luego que las tomaba la toma de Aguascorrientes, en los propios caños, que demoraban mucho tiempo en venir a Montevideo porque el caudal era poco, las algas morían, entraban en descomposición y generaban problemas de olor y sabor impresionante. Y el depósito de las piedras, que era el depósito de Cuchilla Pereira, uno de ellos que todavía existe, ahí también el agua estaba varios días y el agua se pudría con esa materia orgánica y daba ese olor. Pero Arechavaleta demostró que no tenía que ver con el cólera y que el problema lo habían originado las algas. ¿Le suena algo conocido? Bien. Hay algunos periódicos que hacen referencia a las algas, pero por un aspecto, simplemente un diario de Santa Lucía, que lo cita Alberto Ferreira en su publicación, y dice, pero él, hablando de otra cosa, lo cuenta como un episodio, no tiene que ver con la calidad, dice, ha llamado la atención a los que diariamente concurren a los baños del río Santa Lucía la gran cantidad de lama que contiene el agua, estaba todo verde el río aparentemente. Que sin embargo de la mucha gente, los parajes no está el agua en descomposición, es un fenómeno que jamás se ha visto el río con esa cantidad de lama. Fíjense la fecha. Cuando yo vi la fecha, era así nomás, tal cual. Arechavaleta lo decía por un lado, y un periódico Santa Lucía, exactamente en la misma época, está nombrando. O sea, no cabe en duda que hubo un bloom de algas en el río Santa Lucía en diciembre de 1886, que estuvo afectando la calidad del agua por varios días. Entonces empecé a investigar ese episodio y ese episodio terminó en febrero del 87, ya no se detectaban algas en el río, pero estuvo Montevideo con unos problemas de olor y sabor durante prácticamente un mes y poquito. Entonces, ¿qué provocó eso? Una sensación de vulnerabilidad y desconfianza. Ya no confiamos tampoco en los ingleses, ya no confiamos en el río Santa Lucía. Nuevamente, volvió eso. Se había recuperado, volvió, se vino a tierra la confiabilidad que tenían sobre el sistema de agua. Ese hecho generó temores en la compañía inglesa también, porque la compañía inglesa era una compañía con fines de lucro, entonces la gente no se quería conectar y perdía mi negocio. Y era posible que me echaran del país por ese problema. Entonces se cuestionaba seguir suministrando agua bruta de Santa Lucía. Entonces ahí fue donde empezó otra parte de la historia, donde cambió parte de la historia también, porque hasta ese momento se suministraba agua bruta de Santa Lucía y ya se decía, bueno, no, el agua en su estado natural no se puede suministrar más, va a haber que hacer algo con el río Santa Lucía. El río Santa Lucía ya no tiene la pureza que decían que debía tener. El paralelismo entre los episodios que nombraste tú hoy, de marzo del 2013 y de 1886-87. Es un paralelismo increíble. Yo me asombraba, me acuerdo de una noche leyendo los documentos, porque yo vivito, yo era gerente general de OSA en ese momento, viví todo ese episodio y recuerdo toda la prensa cómo abordó la problemática
y repasando la prensa de esa época, cómo la abordó con una similitud increíble. Ambos fueron por la presencia de algas. Un tipo de alga, Cladophora fracta, el de Montevideo fue Dolichospermum hexanavaena, es una cianobacteria, que fue la que provocó el inconveniente que duró prácticamente una semana. Afectaron los dos fuertemente las características organolépticas del agua, la sensibilidad, generaron un estado de desconfianza entre los consumidores, así fue en ambos casos. La prensa abordó ambos episodios con una similitud asombrosa. Parecería que los periodistas de 2013 hubieran remitido a los de 1836 para decir las mismas cosas. El podría haber, el podría, el tendría, ese grado de confianza, de incertidumbre que existía respecto al tema. Se cuestionó el río Santa Lucía, esa vez, salió todo el mundo a hablar de Santa Lucía en el 2013, ustedes lo recuerdan, hubo seminarios de todo tipo, abordaje multidisciplinario, enfoque de todo tipo. Lo mismo ocurrió en ese año, en el cual, con otra magnitud, los hechos fueron similares. Y ambos desencadenaron cosas parecidas. En 1887 se decidió potabilizar el agua, porque el agua se brindaba directamente, como dijimos, el agua bruta del río. Y en el 2013, el famoso Plan de Acción para la Protección del Agua de la Cuenca de Santa Lucía, del BOTMA, que es un documento público, ustedes pueden acceder a él, pero ambos generaron acciones por parte del Estado. El alambrado fue uno, ¿no? Sí, el alambrado, los saneamientos de San Ramón y Fray Marcos, es una... ¿En el 2013 o en el 2013? No, en el 2013 sí. El alambrado del... Sí, el reservorio del Paso Severino. Sí. Fueron acciones que el Estado emprendió a raíz de episodios, ¿no? Bueno, y ahí surgió el primer sistema de potabilización a raíz de ese episodio que afectó la calidad del agua. Arechavaleta hizo un informe muy duro en febrero del 88, se lo presentó a la Junta cuestionando la calidad del agua y proponiendo acciones de mejora. En mayo del 88, la Junta que presidía en ese momento Carlos María de Pena intimó a la compañía inglesa a que instrumente algo para mejorar el agua, y la administración británica estuvo afín, porque en definitiva le estaba complicando la vida este problema a ellos también, estaba perdiendo credibilidad, y estuvo afín a hacer esas obras. Y bueno, vino de Londres muchísima plata, muchísimo dinero, porque tenían que dar un golpe grande a la historia, porque si no corrían el riesgo de perder el negocio. Entonces la filial uruguaya estaba preocupada y los ingleses pusieron mucho dinero, está por ahí la inversión en libras esterlinas, y se hizo una planta interesante que, a raíz de una foto que me dio Andrea, que es del año 1924, que es la foto más antigua de Aguas Corrientes, ¿no? La sacamos de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Sensores remotos. Exacto. Y es la más antigua que llegamos a conocer. Exacto. A raíz de esa foto y a raíz de documentos, reconstruimos con este dibujante, que después voy a dar el nombre en algún momento, que es de OCE, reconstruimos esa primera instalación que se inauguró el 12 de abril de 1891 con la presencia del presidente de la República, el doctor Ángel Bryan, que en ese momento era secretario de la Presidencia de la República, miembro de la Junta, representante de la prensa, 100 invitados, fiesta enorme, se inaugura la planta de Aguas Corrientes, la planta de potabilización, la primera del país, abril de 1890. Esta es la foto que, como bien dice ahí, servicio de sensores remotos, gentileza de Andrea, y bueno, a raíz con esa foto y algunas cosas que sabemos los años que se construyeron entre 1891 y esta foto, sabemos que algunas cosas no estaban en esa época, por ejemplo, estos decantadores, los filtros no estaban todos, estas construcciones. Gerardo armó este dibujo que sería lo que era la planta que se inauguró en 1891. Depósitos de decantación. Entonces está vapor ahí y allí están las lagunas que dibujó por allá. Acá está vapor, y bueno, acá está el río, aguas abajo, los barquitos que venían. Estos eran los filtros, estos eran los depósitos enterrados.
Esto eran los decantadores, nosotros acá no están. Esta construcción, que es una construcción de todo el techo basado, tiene su historia también. Luego, esta es la construcción más antigua que hay, más allá del vapor, por supuesto, de toda la planta. Y bueno, estos decantadores existen todavía y esperemos que puedan existir. Yo sé que le van a hacer una obra arriba, pero hace poco hablé con la subgerenta general y le pedí que en la licitación, por poca plata, dejaran, yo te contaba el otro día, por lo menos un pedacito abierto, que va a haber que diseñarlo con los arquitectos, que quede por lo menos una esquinita visible, porque son instalaciones históricas. Y bueno, esto es la planta de 1890. ¿Dónde estaría la represa? ¿Dónde está? Acá, Ahí acá, perdón. En la foto se ve claramente el paso de las piedras coloradas, porque después estuvo la represa. Ahí está, y después hizo la represa. Ahí vapor. Cuando hagamos la visita nos va a servir como referencia. Bueno, vapor también, pero... Ustedes pueden ver en la visita, pueden ver por supuesto que vapor, pero pueden ver este edificio, que tiene parte de la historia, ya se lo va a contar después. Estamos tratando de armar los equipos que estaban acá adentro también, dibujitos. Yo le voy diciendo, le va dibujando, ahí tengo alguna cosa para mostrar. Estos están remodelados, estos están parados, pero están tal cual. Esto lo pueden ver. Esto lo pueden visitar. Y lamentablemente esto no, porque hay construcciones arriba, pero hay una parte, porque esto después se hicieron más acá, en la foto se ve que eran más. Estos de acá, ay, perdón, aprieto más. Si seguís para adelante, llegas a... Ahí va, tengo que apretar acá. Esto azul, ahora la planta nueva de FIT, ustedes van a entrar por acá. Una construcción grande, la primera que a su derecha, cuando entren, empieza por acá. O sea que excavando estos dos filtros se podrían encontrar. Están ahí. Algún día, como dicen los arqueólogos, ahí están. Bien. Bueno, vamos a ir rapidito porque esto es técnico. Estos son parte también de lo que eran los filtros del libro del centenario. Acá está este aparatito, lo pueden ver también. Este aparatito lo pueden ver ustedes atrás de vapor. Es una caldereta portátil, ¿no era, Andrea? Este aparatito está ahí. Por lo menos es igual a la que todavía tenemos. Bueno, y ahora para terminar, vamos a contarles una propuesta que hubo que pudo cambiar la historia del abastecimiento de agua de Montevideo. Estuvo a punto de cambiar la historia. Si esta propuesta de abastecimiento hubiera salido electa por el Estado en su momento, el sistema de abastecimiento sería otro en Montevideo. Y me interesó esa historia y porque el doctor Algebraier tuvo un papel fundamental, y se las quiero contar rápidamente como para terminar. Es larguísima, pero bueno, yo traté de resumirla, espero no aburrirlos con esto. Resulta que ese grado de desconfianza que se había generado, de incertidumbre, generó que aparecieran propuestas, porque ahora también aparecieron hace poco en la televisión que venían israelitas a proponer tomar agua del Río de la Plata, desalinizar. Cuando hay problema, viene gente a presentar propuestas. Bueno, acá hubo una propuesta que se llamó la propuesta Carrera, que se presentó cuando venció la concesión de los ingleses, y los ingleses estaban tan confiados que la planta de potabilización esa que la inauguraron después que se venció el contrato de 20 años. O sea, estaban confiados que acá no sacaban nada porque estaba el ferrocarril, el gas. Había una serie de emprendimientos ingleses que tenían mucha relación con el gobierno y estaban seguros que no lo iban a sacar. Pero venció la concesión de 20 años y el Estado dejó de pagar la subvención que estaba en el contrato original y la compañía inglesa perdió el derecho al monopolio, pudiendo, como dice ahí, cualquier otra empresa instalarse, o el propio Estado instalarse para brindar agua corriente. Y aparecieron los señores Carrera y Serapio de la Sierra, que presentaron un proyecto de canal Zabala, que también tiene su historia en Uruguay, que era un canal de navegación y riego. Pero en paralelo presentaron una propuesta para abastecer a Montevideo de agua potable, captando agua en Paso de las Toscas, que era San Ramón. Poquito más arriba de San Ramón, captar agua ahí en Paso de las Toscas, y ellos decían tres cosas: que el agua era de mejor calidad, lo cual era evidente porque el río, cuando más arriba está uno en el río, el agua es de mejor calidad,
decían que venderían el agua a menor precio y que el Estado participaría directamente en la prestación del servicio. Esos eran los 3 pilares de la propuesta Carrera. Ellos decían, nosotros construimos todo el sistema y arrimamos el agua a Montevideo. Después el Estado se encarga de la distribución de agua. Somos socios. Era una propuesta de PPP prácticamente. Socio el Estado con estos empresarios de origen vasco que presentaron esta propuesta. Y que venderían el agua mucho más barata. Hay todo un análisis de costo que yo me lo estudié todo con las tarifas, pero bueno, vamos a tratar de ver cómo me quedó resumido. Bueno, esta era la propuesta Carrera, más o menos, tratada de llevar a un papel. No se ve mucho por la luminosidad, pero bueno, consistía en captar agua en San Ramón, acá está San Ramón, un poquito para arriba. Increíblemente el Estado, y este es otro paralelismo con la actualidad, el Estado después, un poco más adelante, modificó esta propuesta y le propuso captar agua de Casupá. ¿Le suena conocido? Casupá, donde vos está estudiando ahora colocar una represa, que salió a raíz del episodio 2013, el mismo lugar. Ahí se proponía que, bueno, era un canal. ¿Qué distancia es de Montevideo eso, en San Ramón? No me acuerdo cuántos kilómetros somos, unos cuantos kilómetros. ¿Más que Aguascorrientes? Sí, Aguascorrientes está acá abajo. Aguascorrientes está por acá. O sea, ¿iban a meter tuberías mucho más largas? No, ellos proponían. Por el río. Proponían a una altura acá hacer un canal, y ese canal podía llegar incluso hasta Peñarol. Tenían que hacer un túnel para atravesar ahí, pero un canal de riego y navegación. En ese transcurso el canal iba abasteciendo para riego, servía como comunicación porque los caminos terrestres eran muy malos, el tren existía, pero bueno, esto era una vía de comunicación entre la campaña y la ciudad, y fundaban poblaciones agrícolas en el camino, o sea, era un canal de aprovechamiento múltiple. Instalarían en Peñarol una instalación a vapor, acá una planta a vapor, y instalarían tanques en el Cerrito de la Victoria, que los ingleses lo pusieron mucho después. Ellos proponían poner tanques en el Cerrito de la Victoria. Y ellos entregaban al Estado el agua en el Cerrito de la Victoria. Del Cerrito de la Victoria para abajo se encargaba el Estado. Esa era la propuesta Carrera. Bueno, esa propuesta tuvo como eje central el tema de la calidad del agua. El doctor Ángel Bryan, que en ese momento integraba la Junta Económica Administrativa, fue el principal defensor. Tal es así que la prensa en algún momento llamó irónicamente la propuesta Bryan Carrera. Incluso le trajo problemas por su carácter de funcionario público por defender esta propuesta. Quizás con intenciones sanas, pero quienes lo atacaban le decían que era porque tenía intereses personales. Hay toda una historia con todo eso, pero en definitiva él, como integrante de la Junta, proponía que el Estado aprobara esta propuesta. Y bueno, por ejemplo, estos empresarios que proponían mostraban que el agua corriente en abril de 1891, o sea, ya tenían la planta potabilizadora, no cumplía con ese 3 miligramos por litro de calidad de materia orgánica que pedía el laboratorio municipal. Esto tiene otras explicaciones, porque el sistema de potabilización en esa época no era del todo moderno. Esta es toda otra rama, pero a ver, ellos objetaban la calidad del agua. Y objetaban la calidad del agua y decían que el agua en San Ramón era mucho mejor, y presentaron datos del agua en San Ramón y el agua en Aguascorrientes y demostraron técnicamente. Me quedó una cosa colgada, sí. Aquello de que 3 miligramos por litro era la recomendación científica, pero la política era 5. Exacto, bien lo dijiste. Mirá, vamos a volver a eso. O sea que en todo caso sí cumplían. Resulta que el Estado tenía un laboratorio municipal que le decía a la autoridad política: tiene que ser 3 miligramos por litro desde el punto de vista técnico, porque todas las referencias europeas decían 3. Pero el Estado, como la empresa dio una muestra de voluntad de hacer las cosas, en ese año 1889 que empezaron las obras, le dijo: perfecto, ¿sabes qué? Yo te voy a autorizar hasta 5 porque vas a hacer las obras. Fue una decisión política del Estado en contraposición con esa posición técnica del laboratorio. Pero
Pero le puso un plazo como diciendo, empezá con 5 y terminá empezá con 5 y después vemos, algo por el estilo. Bueno, esa propuesta fue presentada al Poder Legislativo en 1894 y gozaba de cierta preferencia por parte de la población, porque la población venía, viene otro, uruguayos, también son capitales bajos, pero uruguayos, me van a cobrar el agua más barata, me voy a poder conectar. La gente no veía bien y nunca, la compañía inglesa nunca logró insertarse bien en nuestro medio, porque la gente entendía siempre que el agua era algo público. No logró la compañía inglesa, a lo largo de toda la historia, nunca logró tener la aceptación total de los uruguayos. Y eso fue así a lo largo de la historia. Entonces ellos decían, no, el Estado se hace cargo, tenía cierta preferencia. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Lo derivó al Ministerio de Fomento, que viene a ser el equivalente, el antecesor del Ministerio de Obras Públicas, para que lo analizara. Y el Ministerio de Fomento lo pasó a dos instituciones, a la Junta Económica Administrativa para que diera su opinión y al Consejo de Higiene Pública, que es el organismo antecesor del Ministerio de Salud Pública, como autoridad sanitaria. Y en noviembre del año 1894, la Junta Económica Administrativa, que integraba Brain, aprueba el proyecto. Lo aprueba. Y el Ministerio de Salud Pública de esa época había hecho informes cuestionando la calidad del agua. Venía haciendo informes hacía tiempo cuestionando la calidad del agua. Entonces el Ministerio de Fomento y el Poder Ejecutivo empezaron a ver con preocupación el tema. Porque si de alguna manera la Junta lo había aprobado y lo aprobaba el Ministerio de Salud, no tendría más remedio que aprobar esta propuesta, con lo cual traía un problema con los ingleses, con la administración británica en Uruguay, un problema político de alguna manera, de país. Entonces ahí empezó, este tema se discutía en la prensa, tuvo muchísima prensa. Entonces el Ministerio de Salud Pública sorpresivamente rechazó el proyecto. Todo venía diciendo de que lo iba a aprobar y de golpe, ¡pim!, lo rechazó. Eso indudablemente fue una decisión políticamente decidida sin mucho fundamento técnico. Lo rechazó. Entonces el Ministerio de Fomento, ¿qué dijo? Perfecto, tengo dos informes, el de Salud Pública y el de la Junta. Uno lo aprueba, otro lo rechaza. Le piden opinión al Departamento Nacional de Ingenieros, que era una entidad prestigiosa. Los ingenieros en esa época eran prestigiosos, que de alguna manera tenían que laudar. Y fíjense si sería importante que el tema de cuando pasó al Departamento de Ingenieros, el orden del día del Departamento de Ingenieros salió en la prensa. Departamento de Ingenieros, vamos a tratar los planos de otra cosa, pero propuesta del señor Carrera para la provisión de agua corriente de la ciudad de Montevideo. Se desató una guerra sin cuartel entre la compañía inglesa y entre los empresarios que proponían esta propuesta Carrera, y empezaron los intereses políticos, hubo intentos de soborno, hubo toda una historia ahí, pero yo simplemente les voy a contar el final y qué nos dejó como legado toda esta disputa. Algunas cuestiones acá que los ingleses decían, le mandaron una nota al Estado, decían: nosotros estamos dispuestos a aprobar por el testimonio de las más competentes autoridades sanitarias de Europa que nuestra agua es buena, potable, inocua a la salud e igual al agua sacada del nuevo punto de captación propuesto a San Ramón. Los ingleses decían eso y presentaban documentos del doctor Chapman, no sé cuánto, todo documento que decían no había normas, era todo opinable en ese momento, y piden una investigación pública respecto al agua. Han puesto que los ataques a la compañía le han hecho daño, insistimos que nuestros accionistas, que representan a más de 1 millón de libras esterlinas, le ponían todo el arsenal por encima y todo el peso al Estado para ponerlo en compromiso de qué tenía que hacer el Estado. ¿Tenía que aprobar esa propuesta o tenía que seguir con la seguridad que le daban los ingleses? Fue una decisión muy que estuvo en el límite de lo que ocurrió. Pero el Estado, ¿qué le contesta? El Estado no quería seguir en el lío con los ingleses.
ingleses, y le contesta que jamás ha habido cuestión alguna respecto a la compañía inglesa. Le contesta eso cuando había habido críticas de todo tipo, de la Junta Económica Administrativa, del Ministerio de Salud Pública, del Laboratorio Municipal, del doctor Arechavaleta, una eminencia, habían criticado el agua. Sin embargo, el Estado le contesta a la compañía inglesa: no, nosotros nunca dijimos que el agua era mala, eso lo habrá dicho otro, nosotros nunca. ¿Cómo vamos a hacer una investigación? Nunca. Y ahí se evidencia un claro enfrentamiento entre el municipio y el Estado central. En esa época el municipio era un poder limitado por el Estado centralista de la época. Hay mucha información al respecto. Y bueno, el informe del Departamento Nacional de Ingenieros es un punto negro en la historia de la ingeniería, porque rechaza la propuesta, y la rechaza sin argumentos técnicos. Le pide un informe a su consultor abogado, y el consultor abogado hace el informe. Pero el abogado no hace un informe jurídico, hace un informe técnico. Y lo único que dice es que no está demostrado científicamente ni que el agua servida por la empresa Aguas Corrientes sea mala, ni que la que ofrece el señor Carrera sea mejor. Punto. Y se acabó la historia favorable a la compañía inglesa. Y la propuesta Carrera se fumó en cuestiones que quedaron por el momento. Por ahí, si se hubiera aprobado, quizás la captación hoy estaría en San Ramón y tomaríamos agua de San Ramón. Pero ¿qué nos deja esa disputa histórica? ¿Y qué fue lo que llevó a volcar la balanza a favor de la compañía inglesa? Hay algunas cosas que se rescatan de ahí. La propuesta Carrera criticaba el agua bruta captada en Aguas Corrientes. Y justo los ingleses habían implementado una planta potabilizadora. El foco de atención de la propuesta Carrera estaba en el agua bruta. Incluso habían dicho que la instalación de Aguas Corrientes es una buena instalación, pero el agua bruta es mala. Atiendan eso. Era como un motivo de rechazo que el agua necesitara potabilizarse. Ellos entendían que el agua bruta era mala y que necesitara potabilizarse era como una comprobación de la mala calidad del agua. Decían, la propuesta de Carrera, si será mala el agua que captan en Aguas Corrientes, que tienen que potabilizarla. Ese concepto, tratando de darle peso al agua bruta, sucumbió frente al criterio de los ingleses que decían: no me importa el agua bruta, el agua bruta puede estar contaminada, pero mi planta le puede resolver ese problema. Olvídense del agua bruta. Mi planta, que mejoró las aguas del Sena, que nuestros técnicos europeos, que bla, 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 resuelve cualquier problema. Entonces, a partir de ese momento y a partir de ahí, ya el agua de Montevideo no se asimiló más a la pureza del río Santa Lucía, sino a la que daba la invulnerable planta de Aguas Corrientes. Ese fue el cambio de concepto que se tuvo a partir de esta propuesta Carrera, que nos dejó en la historia el despreocuparnos por el agua bruta y el centrar la discusión en el agua potabilizada. ¿Me entiende lo que quiero transmitirle? ¿Está? Y a partir de ahí, la historia empezó a escribirse a partir de la planta de Aguas Corrientes, la mística, invulnerable, histórica, que todo lo podía resolver, pero no lo puede resolver todo. Siempre puede aparecer algo que las pueda hacer vulnerables. Los problemas están al acecho. Y si bien la planta es, y hoy por hoy tiene una tecnología extremadamente buena, una falla en 10 años genera un problema de este tipo, genera problemas de percepción de la población. Y seguridad absoluta no lo hay. ¿Cuándo lo hay seguridad absoluta? Cuando el agua de origen es buena. Cuando ese concepto que se utilizaba en esa época, que el agua era buena si se podía suministrar como estaba, no es válido hoy en día, pero nos deja un valor que es considerar el agua bruta como lo más importante. Y no que no me importa como esté, yo la puedo arreglar. A partir del agua del Miguelete puedo transformarla en agua potable. Eso es lo que nos dejó la propuesta. Esto pasa un poco con el agua subterránea, ¿no? Esa idea de que casi no le tenemos que hacer nada al agua
Por eso la gente prefiere el agua subterránea. Mucha gente prefiere el agua subterránea. Pero fíjense lo que dijo Brian Carreras en esa época. Fíjense esta frase es increíble, porque habla de alguna manera, lo que se llama hoy la contaminación difusa y la contaminación puntual. Dice, el agua de Santa Lucía tomada en parajes cercanos a la desembocadura del Plata, por ejemplo, donde se toma en aguas corrientes, comparado con donde proponían ellos, será peor cada año que transcurra, porque serán más cultivados los terrenos de la región en que corren los arroyos tributarios, porque crecerán el número y el tamaño de los pueblos que se levantan en sus márgenes, y porque le enviarán residuos de más en más los establecimientos industriales de toda clase que en sus cercanías se funden. Si ustedes repasan las 10 medidas del BODMA del 2013, habla de estos 3 puntos que hay que atacar: las fuentes difusas de contaminación, como los cultivos; las ciudades, que derivó Saneamiento de San Ramón, que se están ejecutando ahora en Fray Marcos; y las industrias, sobre todo para la cuenca baja. Pero pasarán muchos años, muchísimos, antes de que el agua en paso de las Toscas reciba desperdicio de inmundicia de pueblos y fábricas y desprendimientos vegetales y animales propios de terrenos destinados al laboreo o al pastoreo. O se decidió ahora hacer la represa en el mismo lugar que lo había propuesto Carrera hace un siglo y pico. Ahora, el canal de Carrera era abierto. Digo, bueno, 1000 defectos tenía el proyecto. Claro. Yo estoy tratando de rescatar algunas cuestiones en las que en definitiva que nos dejan una enseñanza a lo largo de la historia, ¿no? Es una incógnita y sería un atrevimiento de parte de decir, se debería haber aprobado. No sé, capaz que estuvo bien rechazarse y confiar en la No, fue iglesia. pero la fundamentación del rechazo. Fue turbia. La verdad que es sorpresiva. Hoy por hoy eso sería un escándalo terrible, ¿no? Informes, de golpe una decisión distinta. Era otra época, ¿no? Habría que, yo, si tuviera que ir a ver fuentes históricas, iría a ver los informes de la Embajada Británica. Capaz que sí, capaz hay que seguir investigando un poco y ver esos informes. Bueno, entonces, un poco lo que decíamos, los argumentos que usaba la compañía inglesa, ¿no? El afán por cuestionar el punto de toma se dio de frente con el inicio de la potabilización, que resolvió el problema momentáneamente de alguna manera, ¿no? Dando la posibilidad de tener agua bruta independientemente de la fuente. Eso técnicamente es posible, pero la compañía inglesa evitó polemizar si el agua de paso de las Toscas era mejor, porque iba a perder, porque no es mejor, claramente, todo era lógico, y se orientó a llevar la discusión a que ellos tenían una planta. No me importa que sea mejor el San Ramón, yo tengo una planta, vos no la tenés. Procuraba destacar sus obras y las ponía a la par de las mejores de Europa, del Sena, y que el agua sería siempre potable no importando las condiciones del río en Paso de las Piedras. Bueno, el predominio de la postura fue tal que en las décadas siguientes se subestimó la calidad del agua bruta bajo el amparo de que la potabilización siempre sería una eficaz barrera, ¿no? Y como les dije, el agua de Montevideo ya no se dejó de decir que era el agua pura de Santa Lucía, sino que era el agua potabilizada en esa planta histórica de aguas corrientes. Algunas cosas que nos quedan de todo para terminar, es lo último, y creo que estamos en... Sí, me quedan unos minutitos. Hay el punto de inflexión ese, que les comentaba, ese primer punto, y después entender y aceptar las percepciones de la población respecto a la calidad del agua. Ustedes escucharán de repente, si hay un problema de calidad, que salen autoridades y dicen: el agua es potable porque cumple con todas las normas, cumple con las normas de exigencia mundiales, las normas, punto, chao. Del otro lado la gente, tengo desconfianza en el agua, tengo no sé qué, sale turbia, tengo que poner un filtro, me recomiendan que ponga un filtro, y del otro lado, el agua es potable, cumple con las normas,
Lo primero, hay que mostrar toda la información, que ahí tenemos un debe como país. No lo digo de ahora porque no quiero ser crítico de las administraciones actuales, porque es histórico. Es más, creo que ahora hay una voluntad de publicar. Hay que publicar todo. Eso para arrancar, pero eso no alcanza. Pero si ni siquiera mostrás todo, tenés que mostrar lo que da bien y lo que da mal. Lo que da mal te da más confiabilidad todavía que lo que da bien si lo mostrás. Ese proceso histórico, estamos muy en el debe. Mostrar, 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 mostrar. Todo, mostrar absolutamente todo. Pero eso no alcanza. No alcanza porque ese es el criterio científico. Y está el otro criterio que la gente lo tiene en su interior, que es el derecho a decir por sí mismo si le acepta el agua o no. Entonces ese enfoque científico no es suficiente. Estamos en el debe en el científico todavía porque no mostramos todo. Nunca se mostró todo. Siempre históricamente nunca se mostró. Por más de que la ley de transparencia uno puede pedir y lo muestra, no, pero hay que tener proactividad para mostrarlo. Pero no lo digo de ahora, es histórico eso. Pero si así fuera, tampoco es suficiente. Hay que ver cómo entrarle a eso de la confiabilidad de la gente. Y hay que brindar elementos para que la gente decida por sí mismo. Y no tratar de convencerla con los argumentos, ya sea científicos u otros, de imponerle una decisión que en el inconsciente humano perdura de que es una decisión personal que hay que tomar y no me la tienen que tomar por mí. Eso es lo que de alguna manera quería comentar. Para terminar, y esto es cortito, una anécdota simplemente. Yo he nombrado al Dr. Bryan como un defensor del agua pública, un olvidado, como dice, me acuerdo que Januzzi, los olvidados que dicen presente, es un olvidado en la historia, porque en realidad él luchó para que el agua fuera pública, hizo muchísimo por la calidad, pero no es recordado, no es un personaje recordado en la historia nuestra. Entonces, si fugazmente lo podemos recuperar un poco, me gustaría. Y les estoy mostrando esta foto ahí, que esta foto es de la esquina de... A ver si apretó bien. Acá tenemos la esquina de Benito Blanco y está el Martí. Una cuadrita para acá está la playa. ¿Sí? ¿Alguno conoce por ahí? Bueno, Benito Blanco y Martí. Hay unos puestitos ahí, venden comida venezolana por acá, unos puestitos por ahí. Llama la atención porque es un territorio bajo, hay un estacionamiento por acá, yo vivo 2 cuadras ahí. Bueno, esta foto la saqué ayer. Esta esquina de acá, en esta esquina estaba lo que les voy a mostrar ahora. Estaba esto. Esa era Villa Sara, se llama. Era una mansión construida, todo con materiales traídos de Europa, que la construyó Clodomiro Arteaga en 1896-97. Don Clodomiro Arteaga era hermano de Juan José Arteaga, el fundador de la empresa de Caños Maestros. Eran empresarios poderosos en la época. Y él tenía un diario, Clodomiro, que era el diario La Nación de Uruguay, que se imprimía en su casa de la calle Solís, una casa que todavía existe en la planta baja, imprimía su diario. ¿Por qué les cuento de Clodomiro? Porque bueno, Clodomiro era un poderoso, esta casa tenía todos materiales traídos de Europa. Acá tenés Martí y esta es Benito Blanco, materiales traídos de Europa. La millonada la construyó el arquitecto Emilio Boisi Merino, que Boisi Merino, uno dice Boisi Merino hoy, es un asentamiento, pero era un arquitecto famoso en la época. Y don Clodomiro tenía una hija llamada Urbana Arteaga, que se casó con el Dr. Bryan. Y en esa época Pocitos era el pueblo de Pocitos, y la gente iba a veranear. Clodomiro se iba con toda la familia en diciembre y volvían en marzo a Montevideo. Y Bryan pasaba los veranos ahí, y por las fechas en que algunos de sus artículos del agua y la potabilidad y la empresa pública, las fechas de verano coinciden, seguramente los hizo ahí en algún saloncito de acá que le tocaría a él, porque Clodomiro tenía una cantidad de hijos, iban toda la familia, pasaban acá los veranos. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque esta fue la primera sede de OCE. Ya deteriorada esta casa, Clodomiro hizo la casa y murió al poquito tiempo, en los primeros años de 1902, 1903,
Inmediatamente le vinieron todos los acreedores, la familia entró en crisis, lo vendieron, y a partir de 1907 fue el Palace Hotel, que ustedes pueden ver, entrar en internet, buscar Palace Hotel Montevideo, va a aparecer el Palace de ahora, pero aparecen fotos de esta casona remodelada, ampliada para este lado, Palace Hotel dice por acá. Fue hotel y en el año 44 la compró el Estado y la Dirección de Saneamiento se instaló ahí. Y cuando la Dirección de Saneamiento, que era una dirección del Ministerio de Obras Públicas, se decide crear OCE en el año 52, o sea, mucho antes, un poco antes, pero se crea en el 52, sale por la fusión de la compañía inglesa estatizada de Aguas Corrientes y de esa Dirección de Saneamiento. Entonces me contó Pérez Cafarena, compañero de OCE que falleció, pero el verano pasado tuve la oportunidad de hablar con él y nos quedó pendiente con Andrés una charla más larga, que él me había dicho que le íbamos a tener después del verano y falleció en el verano, que el primer directorio de la empresa dijo: yo me tengo que instalar en uno de estos lugares, el lugar de la Ciudad Vieja, donde está el banco ahora, que es un lugar divino, o en esta casona vieja hecha pedazo que estaba por caerse, que era Villa Sara. Y como esto era público, el Estado, para que se interpretara por parte de la gente, el directorio se instaló acá y la gerencia general estuvieron ahí hasta que se inauguró el edificio 2 en el 52. Entonces el doctor Bryan, que seguramente redactó algunos de sus artículos ahí, no tenía la menor idea que más de 50 años después una joven y pública OCE estaría diseñando en la misma pieza quizás el sistema de ampliación de Montevideo, porque ahí se gestó todo lo que fue el sistema de ampliación de Montevideo y terminó con la cuarta línea de bombeo. Simplemente una anécdota que nuestro doctor Bryan, olvidado, nos dejó, y alguna relación el destino quiso que tuviera una relación por lo menos a través de un edificio con el agua en poder del Estado, que fue a partir del 52 y que hoy ya no se discute en Uruguay. Bueno, con esto terminamos, les agradezco mucho. Bueno.